Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. A veces el camino más fácil y cómodo puede parecer atractivo, pero no siempre nos lleva al lugar donde nosotros queremos estar. Tomar el camino menos transitado puede ser desafiante, pero regularmente es el camino que nos brinda mayores recompensas. Nos permite conocer personas fascinantes, descubrir nuevos horizontes y experimentar cosas que nunca antes hubiéramos imaginado. Atrévete a tomar el camino menos transitado y verás que ese camino hará la gran diferencia en tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 25 del 31 al 46. Escuchemos hoy la hermosura de este santo Evangelio que tiene que ver con el juicio de las naciones. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un evangelio que para algunos quizás les puede asustar, pero para otros es una buena noticia. Y es que el propósito de este evangelio no es que nosotros nos llenemos de miedo, sino por el contrario. Este evangelio busca alentarnos a nosotros, entusiasmarnos y encaminarnos hacia las buenas obras, porque sabemos que Dios ve y recompensa esas buenas obras. ¿Por qué este evangelio en este tiempo de Cuaresma? Porque ciertamente una de las prácticas, de los pilares, de las disciplinas propias de la Cuaresma son las obras de amor, las obras de caridad. Pero antes de entrar allí,
Creo que hay varios puntos que son fundamentales que entendamos hoy a partir de este evangelio. Se me ocurre decir básicamente 3 cosas que creo que son fundamentales que nosotros la entendamos. Primera verdad que podemos hoy reconocer a partir de la lectura del evangelio, y es que al final de los tiempos, cuando Cristo regrese, habrá un juicio final. Esto es algo que no podemos negar y que por el contrario siempre tenemos que recordar. Habrá un juicio final. A propósito de esto, dice por ejemplo la palabra de Dios en Hechos 17, en el capítulo 17, versículo 31. Dice, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que él ha escogido. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Sabemos de quién nos está hablando la palabra de Dios. Pero hay otro texto más si ustedes quieren. Y lo podemos encontrar nosotros en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 5 y siguientes, ¿no? Cuando Dios, dice la palabra de Dios, juzgará a aquellos que son dignos de entrar en su reino. Él vendrá, dice la palabra de Dios, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor. Pero para aquellos que lo han reconocido, ¿sí?, será un día de gloria, ¿sí?, porque el Señor vendrá para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, porque han creído en el testimonio que les dimos. Esto creo que es fundamental. Habrá un juicio final y tenemos que estar conscientes de ese momento. Y una vez más creo que el propósito de estas páginas del Evangelio, de la palabra de Dios, no es asustarnos, no es atemorizarnos, por el contrario, es animarnos a perseverar en la fe, a perseverar haciendo el bien, a perseverar en nuestro amor por el Señor y en nuestro amor por los demás. Pero habrá un juicio final y no podemos nunca olvidarnos de esta realidad. Así como el Señor vino una vez en la carne, sí, podemos decir que en la humildad de nuestra carne y nació en un pesebre, el Señor vendrá al final de los tiempos revestido de gloria, como dice la palabra de Dios, rodeado de esplendor, ¿sí?, y de todos sus ángeles. Qué imagen más gloriosa, más majestuosa, que será la imagen cuando el Señor venga a juzgar. Segunda verdad que creo que hoy podemos hablar de ella a partir de este evangelio, y es que hay responsabilidad por todo lo que hagamos aquí en el mundo. Sí. Habrá responsabilidad por cada obra que nosotros hagamos aquí en el mundo. Imagínate vivir en un mundo donde no hubiera consecuencias por las acciones que nosotros hacemos, donde cada cual le diera por hacer el mal sin pensar en ninguna consecuencia. Imagínate el mundo en el que nosotros viviríamos. Por eso esta palabra de Dios creo que nos ayuda mucho a nosotros a pensar, ¿no?, y a reflexionar en esto. Las decisiones que tomemos en esta vida importan y tienen consecuencias. Importante pensar en esto. En nuestras decisiones, las que tomamos diariamente, decisiones pequeñas como decisiones grandes, como también nuestras acciones. Porque habrá responsabilidad que se nos pedirá ante Dios, dar cuenta de lo que hicimos. Dice la palabra de Dios al respecto en Romanos 14, 12. Dice, así pues cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo ante Dios. No dice unos cuantos. No dice que unos cuantos van a ser los elegidos o los escogidos para dar cuenta de sí mismo ante Dios. Dios te va a pedir cuenta de tu vida, como a mí de la mía. No de los demás, sino de la mía. ¿Qué hice con la vida que Dios me dio?
Las decisiones que yo tome y las acciones que yo haga, tendré que responder, tendré que dar cuenta de esto ante Dios. Por eso siempre hay que fijarnos, ¿no?, en las decisiones que tomamos en la vida, como también cada una de nuestras acciones. Al final, tendremos que dar cuenta. No ante los hombres, ante Dios. Esto creo que nos ayuda a vivir la vida con un sentido de responsabilidad. Con un sentido de responsabilidad. Y saber que nuestras acciones aquí, como en la película El Gladiador, aquella parte que me encanta, esa frase tan linda, cada acción en esta vida tendrá un eco en la eternidad. Qué importante siempre recordar esto. Hay que cuidar cada decisión, cada acción que nosotros hagamos. Pero por supuesto, basados en el Evangelio, aquí viene lo tercero. Este Evangelio nos recuerda que toda buena acción en la vida, Dios la ve y Dios la recompensa. Toda buena acción, Dios la ve y la recompensa. Como también toda buena acción que yo dejo de hacer, Dios la ve. Dios la ve. Y somos juzgados y seremos juzgados por esas buenas acciones que no hicimos. Creo que es importante entender esto. Y es que somos salvos. La salvación viene como consecuencia de nuestra fe y gracia de Dios. Creo que esto es importante entenderlo. No hacemos las buenas obras para salvarnos, porque la palabra de Dios es clara, ¿sí? La salvación es un regalo, es un don que se logra por fe y por la gracia de Dios. Pero no olvidemos, esta fe que salva nos mueve a actuar, a hacer buenas obras, porque Dios nos ha creado para las buenas obras. Y es lo que dice la palabra de Dios en Efesios, ahí mismo, cuando nos habla de la salvación. Se lo voy a leer desde el principio, porque dice Efesios 2:8 y siguientes: pues por gracia de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pero dice el versículo 10, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. En otras palabras, fuimos creados para las buenas obras. Y esas buenas obras Dios las ve y Dios las recompensará, como en el Evangelio de hoy. Él apartará a los unos de los otros, a los justos de los injustos, a las ovejas de las cabras. Y aquellos que van a heredar el reino son aquellos que el Señor les dirá: tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, forastero y me alojaron, en la cárcel y me visitaron. Es decir, practicaron lo que nosotros llamamos las obras de caridad, las corporales. Que no es otra cosa más que mostrar bondad, misericordia para con el necesitado. Ahí está la gran diferencia entre los que van a la izquierda y a la derecha. Los que van a la derecha son aquellos que mostraron bondad y misericordia con el necesitado. Los otros ignoraron a esas personas necesitadas. Y date cuenta que aquellos que hicieron el bien no lo hicieron pensando en una recompensa. De hecho, se sorprenden, ¿no? ¿Cuándo te vimos? Con hambre y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Y la respuesta es: todo lo que hicieron por uno de estos más pequeños, lo hicieron por mí. Yo no sabía que lo estaban haciendo por el Señor, pero lo hicieron. No estaban pensando en una recompensa. Un corazón restaurado, un corazón amado por Dios, un corazón que ha sido tocado por Dios, es un corazón que se mueve a actuar haciendo el bien, que actúa con amor, con bondad, con misericordia. Y creo que en este tiempo de la Cuaresma Dios nos llama a esto. Dios nos llama a hacer el bien. Hay mucha gente con necesidad. Hay que hacer el bien. Creo que Cuaresma es un tiempo de gracia donde tú y yo podemos hacer la gran diferencia. Y la gran diferencia es obras de amor. Obras de amor. Obras de misericordia. A veces de pronto la gente durante este tiempo
piensa mucho en dejar de hacer ciertas cosas. Y hay quienes dicen, no voy a comer chocolate, o no voy a ir al cine, o no voy a verme una novela. Y yo siempre me pregunto, ¿y eso qué consecuencias tiene para mi vida? ¿En qué me ayuda a mí, por ejemplo, en qué me ayuda a mí que dejes de tomar café? O que dejes de verte una película o una novela. ¿En qué me ayuda eso a mí? ¿En qué le ayuda a los demás? En nada, realmente en nada. Lo importante es que nos movamos a hacer el bien. Ahí sí podemos hacer la diferencia. Cuando somos movidos a hacer el bien a otros. Yo te propongo para que en este tiempo de la Cuaresma hagamos el bien. Una obra de caridad, una obra de amor por día durante estos 40 días. Que hagamos de esta Cuaresma un tiempo diferente, porque realmente nos vamos a comprometer a hacer el bien. Hay una historia muy hermosa y con esta quiero terminar, de Martín de Tours. San Martín de Tours, que era un oficial romano en Francia, que había sido asignado a Francia, y una vez él iba en su caballo y hacía bastante frío, vio un mendigo que estaba pidiendo limosna. Y cuenta la historia que Martín de Tours partió la mitad de su capa y se la entregó a aquel mendigo para que se cubriera un poco del frío. Y aquella noche soñó con el mendigo y descubrió que el mendigo era Cristo Jesús. Y aquel sueño cambió su vida y se convirtió en un gran servidor del Señor. Creo que el Señor está a nuestro lado muchas veces y nos está pidiendo ayuda. La pregunta es, ¿estamos ignorando o estamos ayudando al Señor presente en esas personas? Hagamos la diferencia y que esta Cuaresma sea un tiempo extraordinario de gracia, donde no solamente cambie nuestra vida, sino que también logre cambiar la vida de otros. Y que Dios te bendiga y te ayude hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.